Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy hablaremos de la aplicación de justicia en Honduras y la visión global de cómo se está operando en el aparato judicial de nuestro país. Nos acompaña el doctor Diego García Sayán. Buenas noches, Rosendo. Es el relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial. Correcto. De visita por Honduras. Sí, de visita no turística, aunque me encantaría hacerlo en otro momento, sino por invitación del gobierno, que es el sistema que se utiliza para que un relator o relatora pueda informarse de la situación de su tema. En mi caso, mi tema es la independencia judicial. Yo tengo que supervisar o estar al tanto de lo que pasa en los distintos países miembros de Naciones Unidas. Y cuando hay una situación que amerita un acercamiento para resolver problemas, se gestiona una invitación y hemos recibido una gentil invitación del gobierno de Honduras. He estado toda la semana aquí, he tenido la oportunidad de entrevistarme con las distintas instituciones del Estado, el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de distintos niveles de jueces y magistrados, el Ministerio Público, instituciones de la sociedad civil, COEP, la empresa privada, ONGs, etcétera, para formarme una opinión sobre hechos concretos. He podido tener diálogos muy constructivos y tengo algunas conclusiones preliminares de cargo a un informe general que presentaré dentro de algunos meses en Naciones Unidas. Doctor García, un punto importante es que es una revisión general y a todo nivel, con consulta directa con quienes imparten justicia y con quienes reclaman justicia. Por supuesto. Y también teniendo una visión de conjunto de lo que pasa en la sociedad. Y tengo un punto de partida. El punto de partida es que Honduras, como otros países de América Latina y de otras regiones del mundo, sufre una serie de problemas en donde el sistema judicial es decisivo para poder enfrentar esos problemas. Y si se cuenta con un sistema judicial independiente y eficiente, esos problemas se pueden resolver. Si el sistema judicial no es independiente y depende del poder político, o depende de poderes fácticos, o es neutralizado por la acción de la corrupción o del crimen organizado, esos problemas de la sociedad se mantienen. Entonces, cuando se habla de independencia judicial, el relator no está pensando solo en el derecho de que los jueces y fiscales puedan hacer el trabajo sin ser molestados. Está pensando básicamente en la gente, en la ciudadanía que tiene el derecho de que sus problemas civiles o penales sean resueltos por jueces en base a la ley, y que una de las grandes amenazas a la transparencia y la firmeza en nuestras sociedades, que es la corrupción y el crimen organizado, cuenten con un sistema judicial serio, enérgico y también independiente, que no pueda ser neutralizado o amedrentado por la corrupción. ¿Qué encontró en el país en esta semana de análisis? ¿Qué visión tiene? Aún y cuánto eso lo va a presentar ante el secretario general de Naciones Unidas, pero un adelanto que podamos compartir, doctor García. Mire, una de las constataciones es que hay, como en otros países, la paradoja de que se cuenta con normas constitucionales que garantizan la independencia judicial y un sistema de justicia accesible para la ciudadanía. Pero en los hechos he encontrado varios problemas. He encontrado primero un sistema judicial con una concentración de poder administrativo y jurisdiccional a la vez en la cabeza de la Corte Suprema, que a la vez, cuando llegan casos, digamos, picantes de corrupción cometidos por funcionarios apropiándose de dinero público, esos casos finalmente acaban bloqueándose en la cabeza del sistema judicial y se traduce ello en la impunidad de la corrupción. Bueno, y vaya momento en el que vino, doctor, porque se han fallado grave. casos que aquí les denominamos emblemáticos en Honduras y tuvo la oportunidad de seguirlos. Así es, entonces esa es la paradoja, que en Honduras hay hombres y mujeres dentro del sistema judicial, dentro del Ministerio Público, en la sociedad,
que están firmemente comprometidos en la lucha contra la corrupción, pero hay una serie de trabas que dependen, por ejemplo, de una norma del Código de Procedimientos Penales que establece que los altos funcionarios son juzgados solamente en la Corte Suprema. Y lo que constatamos es que cuando los casos de altos funcionarios llegan a la Corte Suprema, estos casos sufren un milagroso congelamiento y no prosperan. Entonces, eso es un grave problema porque la justicia tiene que cumplir su función de enfrentar a la corrupción. Aquí lo que hemos tenido en el caso que se ha conocido esta semana, y no me voy a pronunciar sobre un asunto, eso le corresponde decidir solamente a los jueces hondureños, es un sistema de justicia anticorrupción, tanto de fiscales como de magistrados, que se impulsó al calor de la colaboración de la misión de apoyo contra la corrupción de la OEA en el acuerdo con el gobierno, de manera que no es el típico caso de alto funcionario, en este caso no es un alto funcionario, que encalla en la Corte Suprema. Entonces, tiene que haber un sistema que le dé a la ciudadanía la seguridad de que la apropiación de recursos públicos es investigado por un sistema judicial que no le tiembla la mano, en donde no permanecen durmiendo los expedientes durante meses, justamente de aquellos que tienen que responder en primer lugar ante la ciudadanía, que son los altos funcionarios del Estado. Ese es un aspecto sobre el cual vamos a incidir en nuestro informe. La apuesta a futuro en los países de la región donde usted tiene más contacto, doctor García, es de una reforma íntegra al sistema para que estos casos, independientemente de quién sea el señalado, vaya por tribunales comunes y no se vaya a tribunales superiores donde encuentran estos altos de los cuales usted me habla? Claro, y que no haya esta frustración de que ante la apropiación de dinero que les pertenece a la sociedad por un grupo de pícaros, la sociedad simplemente tiene que resignarse y saber que eso nunca tendrá remedio ni tendrá sanción. Eso es algo gravísimo. Entonces, yo estoy convencido que hay las fuerzas sociales e institucionales suficientes en Honduras para producir esas reformas, reformas que desconcentren el manejo del sistema que está hoy día totalmente concentrado en la Corte Suprema, que eliminen estos privilegios de que altos funcionarios gozan de un fuero especial frente a delitos comunes. Si se trata de acusaciones por hechos cometidos por su ejercicio político y se requiere algún tipo de protección, eso es diferente. Pero cuando son apropiaciones de dinero público, eso no merece ningún tipo de jurisdicción especial. Además, en el sistema judicial hondureño es evidente que faltan, con algunas excepciones, procesos de selección, procesos de promoción transparentes y que sean profesionales para que los jueces, juezas y fiscales respondan a una carrera profesional apropiada, ¿no? Doctor García, ¿cuáles son los mecanismos ideales, las experiencias que ustedes han recogido para encontrar estos jueces probos? Porque esa termina siendo la gran apuesta para una justicia verdaderamente independiente. Sin duda, y es un reto fundamental, no solo en Honduras, sino en buena parte del mundo y en América Latina. Yo soy de Perú y en Perú estos temas no están plenamente resueltos, tengo que decirlo con honestidad, pero sin duda algo que es muy importante es que hay un proceso de selección que responda a criterios objetivos, profesionales, basados en las calificaciones de las personas y con transparencia, es decir, que la ciudadanía tenga posibilidad de saber quiénes están postulando a cargos de jueces y fiscales, conocer su hoja de vida, poder opinar sobre su hoja de vida, que pueda haber acceso, es muy fácil ahora a través de los medios existentes, acceso a las entrevistas, que esas sean públicas y que los cargos respondan a una carrera judicial y que lleguen a la Corte Suprema quienes han hecho una carrera judicial y excepcionalmente quienes entran de fuera de la carrera y no al revés, que se escoge con criterios políticos y se reparte un poco la torta, para decirlo de alguna manera, entre partidos. Eso no ha dado resultado en ningún lugar de América Latina para poder contar con un sistema judicial independiente. ¿El sistema de Estados Unidos es válido? ¿Debe
promoverse para aplicarlo aquí en la región con magistrados a nivel de la Suprema Corte permanentes de por vida, o volver a sistemas que funcionaron a mediados del siglo pasado, donde eran electos directamente por el pueblo los magistrados? Hoy estos Sí. métodos Mira, yo creo que nos han hecho cambiar. cada país tiene que proyectar su propio proceso. Y hay problemas que se están discutiendo en Estados Unidos sobre la politización en las designaciones de los miembros de la Corte Suprema, que no nos llevaría a proponer eso como un ejemplo, como un modelo a seguir. El sistema de elección popular de jueces y magistrados que se realizó por última vez en América Latina, en Bolivia, hace algunos años, ha fracasado y no dio buenos resultados. Nosotros hemos visto con mucho interés el proceso de formación de consejos de la judicatura o de la magistratura, que en base a una composición con presencia de entidades del Estado, representantes de abogados, de la sociedad civil, y en base a un proceso transparente. Aquí se tuvo y fracasó. También, ¿no? Se Entonces, metió al final. y acabaron los miembros del Consejo de la Judicatura de la OCE en procesos penales y sancionados. Incluso hay algunos presos. Así es. Entonces, pero de pronto hay que revisar los procedimientos de designación en la medida en que se busque, en lo posible, mecanismos que garanticen la idoneidad de las personas que integren estos consejos. Eso tiene que ver con los procesos de transparencia, con los requisitos que se exija, con la participación de la sociedad civil para tener instancias en una batalla permanente, porque aquí no hay una fórmula que el relator pueda proponer, ni estoy proponiendo, que se reedite ese Consejo de la Judicatura que fracasó, pero sí una instancia colegiada con distintos orígenes, que no sea solamente un espacio político, como es el Congreso para la designación de los altos magistrados. Está con nosotros esta noche al banquillo el relator de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, el doctor Diego García Sayén. Una pausa, ya volvemos. En una América que ha sufrido en la época colonial el ataque de la Inquisición, en donde bastaba la acusación de un vecino que no simpatizaba con X persona para que acabara eventualmente en la hoguera del acusado, la colaboración eficaz, seriamente entendida, debe requerir formal y contundentemente una corroboración con otros elementos de prueba. No basta el dicho, esa persona yo sé que recibió $1 millón por un contrato, eso tiene que ser corroborado con elementos que pueden siempre encontrarse de cómo ese dinero salió, cómo ese dinero ingresó. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el doctor Diego García Sayán, relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial. ¿Qué quejas presentaron los sectores independientes? La oposición, ¿con quienes habló? Mire, estoy sorprendido porque hemos encontrado cuestionamientos no solamente en los espacios, podríamos llamar clásicos, de la sociedad civil, que suelen ser, con muchos argumentos a favor de sus tesis, cuestionadores de cómo funcionan las instituciones públicas, pero hemos estado también hoy día en el Congreso y he recogido ahí apreciaciones críticas y algunos conceptos de sugerencias muy interesantes por parte provenientes de diferentes miembros del Congreso. De manera que yo no hago una visión maniquea, es decir, quienes están dentro del Estado están mal, los buenos están fuera del Estado, porque hay gente muy valiosa dentro del sistema judicial que está haciendo también cosas muy importantes para que se encuentre la verdad y se enfrente a las amenazas a la sociedad. ¿Qué positivo encontró del lado judicial? ¿Perdón? ¿Qué positivo encontró, doctor García? Algo que le llamó la atención, ya que me toca este tema, que sí se está trabajando bien. Mira, ahí en ese renglón. me ha impresionado mucho el trabajo de la unidad de fiscales que están trabajando en la investigación de los hechos de corrupción, la UFESIC, y también en el trabajo de los juzgados y de los tribunales anticorrupción. No estoy valorando ni juzgando la sentencia que se anunció recientemente, no me compete pronunciarme al respecto, pero sí se ve que hay un trabajo en movimiento y que no son esos típicos asuntos un poco clásicos de nuestra justicia latinoamericana, que los expedientes duermen
el sueño de los justos y nada avanza. ¿Por qué es esto tan importante, Rosén? Porque las amenazas que tienen nuestras sociedades provenientes de poderes fácticos criminales como las redes de corrupción dentro del Estado, las redes de crimen organizado, tienen que ser enfrentadas por medios jurídicos, por medios institucionales. ¿Y cuál es la institución clave para hacerlo? El sistema judicial y del Ministerio Público. Es el espacio que está llamado por el sentido común, llamado por la Constitución y por los convenios internacionales para enfrentarlo. Y aquí hay dos posibilidades. Una, simplemente que la sociedad acabe resignándose a que es inevitable que el Estado se llene de pícaros y que la gente y que esos pícaros carguen con el dinero que le pertenece a la sociedad, o que el crimen organizado tenga aterrorizados a distintos sectores poblacionales. Y el otro camino, que es construir gradualmente una capacidad institucional de prevención y de ataque, en donde la justicia es fundamental. No desmerezco, por supuesto, el papel que le corresponde a la policía, pero esa no es mi especialidad. ¿Qué nos ha demostrado la práctica en el mundo y en América Latina? Que sí se puede salir del fondo del pozo si hay unidades judiciales dotadas de las herramientas apropiadas para actuar, con gente profesional, honesta y diligente, que sí son capaces de pronto de abrir un baúl lleno de podredumbre y empezar a detectar a personas sobre las cuales a veces la sociedad no tenía sospecha alguna de que pudieran estar implicadas en actos ilegales. Y usted, que ha sido hombre de justicia en su natal Perú, en todos esos procesos de combate contra la corrupción que han seguido, ¿han encontrado similitud con lo que pasa en Honduras según la denuncia del ex coordinador de la MASIS, el doctor Luis Marrey Guimaraes, que dijo que a él le sorprendió en nuestro país con frecuencia esto en América Latina? Yo creo que sí, hay tal cantidad de semejanzas que... ¿En América Latina? Yo creo que sí, hay tal cantidad de semejanzas que casi me siento, al margen de mi función como relator, moralmente obligado a compartir algunas experiencias positivas, no para proponer modelos, que eso estaría muy lejos de lo que estaría yo en posición de poder hacer, pero sí para compartir, por ejemplo, que unas normas eficaces y bien hechas de colaboración eficaz, que permitan que personas que han participado en redes de corrupción, recibiendo coimas o tajadas de empresas para obtener contratos con el Estado, que es algo lamentablemente muy frecuente, no solo en América Latina, pero que solamente las personas que saben cómo funcionan esas redes son las que pueden empezar a revelarlo para poder encontrar a los responsables, los grandes responsables de esos hechos delictivos. Entonces, una norma de colaboración eficaz que permite no solamente que individuos que están comprometidos con esos hechos, sino las altas gerencias de empresas, que muchas veces son los que incentivan estos actos de corrupción, porque la corrupción pública muchas veces tiene que ver con la corrupción privada, que altos dirigentes de las empresas, cuando ya se encuentran de alguna manera arrinconados en procesos investigatorios, prefieren, antes que ir a la cárcel por 30 años, abrir su despensa de los bancos de datos informáticos de su empresa y contar con pelos y señales todas las personas e instituciones que han recibido sus contribuciones ilegales para obtener un contrato. Eso no es magia, eso ya se está haciendo en varios países de América Latina con resultados que han permitido detectar a las cabezas de esas redes de corrupción y recuperar centenares de millones de dólares que se habían esfumado, ¿no? Esta ley de colaboración eficaz que la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras ha solicitado al Congreso Nacional se apruebe o se le dé luz verde, es clave en estos procesos de adecentar la aplicación de justicia en estos países de la región y el caso particular de Honduras. Mira, doctor García. Yo creo que sí, no es que en Honduras está en cero en este sentido. Hay una norma del Código de Procedimientos Penales que ya se permite hacer este tipo de colaboración. Pero es insuficiente a tal punto que casi no se utiliza.
no es una norma que está en el espíritu y en la primera línea del trabajo de los fiscales aquí en Honduras, y no establece una serie de condiciones que permitan que, por ejemplo, el gerente general de una empresa pueda decir, ya que la empresa se encuentre eventualmente imputada de un delito, pueda transparentar toda la información que esa empresa puede tener para evitar ese gerente o el propietario de la empresa de irse a la cárcel por un montón de años. Entonces, ¿y cómo evitar que eso se convierta en revanchismo y hasta en un mecanismo de salvarme y culparlo? Muy importante lo que dice Rosendo, porque evidentemente en una América que ha sufrido en la época colonial el ataque de la Inquisición, en donde bastaba la acusación de un vecino que no simpatizaba con X persona para que acabara eventualmente en la hoguera del acusado, la colaboración eficaz, seriamente entendida, debe requerir formal y contundentemente una corroboración con otros elementos de prueba. No basta el dicho, esa persona yo sé que recibió $1 millón por un contrato, eso tiene que ser corroborado con elementos que pueden siempre encontrarse de cómo ese dinero salió, cómo ese dinero ingresó, signos exteriores de riqueza que la persona no pueda sustentar, porque evidentemente la presunción de inocencia siempre tiene que mantenerse, y la simple acusación con un dedo de alguien que puede tener una razón secundaria o subalterna para poder atacar a una persona, no pueda evidentemente eso llevar a un tribunal a sentenciarlo a X años de prisión, ¿no? Ahora, doctor García, ¿cómo debe manejarse el tema a nivel del ente investigador bajo la ley de colaboración eficaz? ¿Perdón total o parcial? Porque muchas personas se prestan para la colaboración eficaz bajo la existencia de la ley, pero no es que colaborar les exime de la responsabilidad que se tuvo, o sí puede crearse el mecanismo que cooperó y quedó libre, hablando en su totalidad, cero pena. Mira, la cuestión aquí es un dilema difícil, ¿no? Porque el lado ético, el lado moral del asunto, evidentemente choca con aquel otro que puede decir cómo puede ser que el culpable de un delito tenga perdón o impunidad. Pero eso tiene sentido en la medida en que el grado de colaboración y los elementos de información aportados permitan desmontar una estructura criminal relevante. No es cualquier cosa, no es cualquier información la que puede permitir la disminución de la pena o incluso la impunidad. Pero si la información que aporta una persona permite el desmontaje de una estructura criminal que ha venido robando miles de millones de dólares del Estado durante años, la sociedad al final gana con eso. Gana primero porque esa estructura cesará de existir, y en segundo lugar porque la reparación que la sociedad tendrá permitirá compensar parte importante del daño que se sufrió. Esto es un asunto complicado, y en los países en donde esto se está aplicando no deja de haber críticas y cuestionamientos, pero evidentemente las personas que han sido de alguna manera beneficiadas con estas medidas de colaboración no siempre gozarán de la simpatía ciudadana para poder circular tranquilamente por la sociedad, por la ciudad, sin que eso les cueste algún tipo de agresión o insulto, de manera que tendrán una suerte de casa por cárcel, tal vez por decisión propia. Está con nosotros esta noche al banquillo el relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García Sayán. Una pausa, en breve continuamos. Uno ve que también hay cuestiones de liderazgos que se tienen que ejercer para que ciertos valores y ciertos temas como la transparencia, la lucha contra la corrupción, puedan ser transversalmente asumidos por distintos sectores políticos, y no se parta del supuesto que X partido es corrupto de pies a cabeza y los buenos son los otros, porque lamentablemente la realidad a veces es claroscura y hay buenos y malos en todos lados. Continuamos esta noche al banquillo con el doctor Diego García Sayán.
se nos quedó el tema de las quejas, de las peticiones que llegan a realizar los opositores. ¿Qué Mira, encontraron? hay un elemento que a mí me preocupa y que lamentablemente no está solo en Honduras y en muchos otros países, que es la tremenda incredulidad de la gente en las instituciones públicas. No se está creyendo La en gente el no Estado. cree, no solo en Honduras, esto no es algo privativo de este país tan querido, sino en general se desconfía de la palabra del político, de la palabra del congresista, de la palabra de cualquier ente público, se desconfía de las instituciones, de la policía y de los jueces. Eso tiene una explicación, que muchas de las instituciones no funcionan. Tiene otra explicación, que hay mucha corrupción en el aparato del Estado y eso se generaliza y hay a veces la impresión de que todos los que trabajan en el Estado son unos pícaros, lo que felizmente no es verdad. Entonces, una sociedad a mediano y largo plazo no puede funcionar con ese grado tan profundo de ilegitimidad, de falta de credibilidad de la palabra de quien ocupa una posición pública. ¿Y cómo revertir esa confianza? ¿Cómo se recupera? Se recupera con un ejercicio transparente de la función pública, se recupera con reglas que existan y que funcionen, que no haya la sensación permanente de que hay una trampa, de que si se va a designar a los jueces o a los magistrados de la Corte Suprema, sea una decisión transparente, que la gente pueda saber por quién votó cada cual y por qué una persona ha sido designada y no otra. Entonces, yo creo que la clave aquí, Rosendo, está en la transparencia y que la gente pueda saber qué es lo que pasa y que a las ciertas cosas, como lo que ocurre en las decisiones políticas, en las decisiones del legislativo, dejen de ser un misterio y una cosa ajena y hasta adversa. Pero la gente quiere resultados y esos resultados yo creo que pueden empezar perfectamente por el lado de la justicia, que es en muchos países la quinta rueda del coche en términos de credibilidad y legitimidad, y mi impresión es que el enfrentamiento a la corrupción con resultados tangibles y también a la criminalidad, que es un tema complicado en Honduras y en otros países, son señales concretas que pueden establecer o restablecer esa legitimidad que es absolutamente indispensable. Probablemente nada se consiga de la noche a la mañana en un plazo de 2, 3 o 6 meses, pero yo siento que el proceso institucional y político está muy desgastado. No digo que las cosas sean así, pero la percepción que yo recojo es de que las elecciones no fueron transparentes, de que los procesos no son transparentes, y una sociedad así no puede funcionar, no puede impulsar su propio desarrollo, y eso tiene que corregirse. ¿Y dónde se corrige? Con la gente que está aquí en Honduras, que son las personas sanas que existen, ¿no? Y esa operatividad a nivel de los órganos jurídicos y del propio Ministerio Público en Honduras para alcanzar estos estadios favorables en el país, ¿son buenos, malos o regulares, doctor? Mira, yo estoy pensando en los criterios. Cuando uno empieza, encuentras una encuesta sobre qué instituciones son valoradas positivamente en la sociedad hondureña. Una de las instituciones que es valorada positivamente es la MAXI, la Misión de Apoyo contra la Corrupción de la OEA, que es una institución pequeña, que no tiene una función ejecutiva, que no toma grandes decisiones. Es una misión de apoyo a otras instituciones como el Ministerio Público y la justicia anticorrupción. Pero ¿por qué la gente se siente identificada con la MAXI, pese a que recibe también críticas y cuestionamientos de otro sector? Porque ve resultados, porque ve que hay algo que se está haciendo frente a los graves hechos de corrupción. Entonces, lo que la gente está buscando en Honduras y en América Latina y en el mundo no es palabrería, no son conceptos expresados a través de discursos, sino resultados tangibles, y eso es posible de conseguir, y yo creo que ahí está la clave de los liderazgos futuros
en América Latina, la comunicación con la sociedad a partir de resultados concretos que no sean acaso el mito de que nuestro país va a ser desarrollado como Japón y como Corea en 10 o 20 años, que son cuentos en los que nadie cree, ¿no? Sino cuestiones concretas que permitan saber que estamos avanzando como sociedad civilizada y que poco a poco podamos encontrar una ruta para que los problemas entre la gente se resuelvan a través de la justicia y no a través de la justicia por mano propia, ¿no? Para fortalecer todos estos sistemas, la lógica es que se le dé continuidad a la misión en el país. Esa debe ser la gran apuesta de la sociedad en general, doctor García. Sí, sin duda, yo creo que la continuidad se debe dar en los términos de un mandato con las responsabilidades y funciones que ya tiene. Y encontró voluntad en esos sectores tampoco para hay que que siga. mitificar. Yo creo que esto es un elemento esencial, pero no digo que alrededor de la misión, de una misión internacional, giran la solución de los problemas del país. Eso depende de las instituciones nacionales, y una misión externa de apoyo es eso, una misión externa de apoyo, pero en la medida en que está cumpliendo una función que no sea por causas subalternas de que le cayó antipático a tal, o fue procesada o condenada a tal persona y eso genera una rebelión política contra la máxima. Eso me parecería muy malo. Yo creo que hay un gesto, un reto democrático en Honduras para que, más allá de quienes pudieran sentirse afectados por el impacto de una organización como la Maxi, ver hasta dónde no es importante para el país que haya investigaciones, que si alguien considera que ha sido condenado o condenada de manera exagerada, haya un recurso de revisión o apelación que siguiendo las pautas del debido proceso se pueda resolver. Todo eso es parte de todo eso, y una sentencia X puede modificarse por una sentencia Y. Pero no perdamos de vista que al final la responsabilidad es de las instituciones, al final y al principio, de las instituciones hondureñas, pero que acaso tienen que nutrirse de estas experiencias positivas que vengan de afuera para fortalecer las capacidades nacionales. Y la clase política con la cual intercambió, estuvo en el Congreso recién en las últimas horas antes de su partida, ¿qué le expresaron? Mira, te quiero ¿Están decididos al sí de la continuidad? Mira, no es un tema que conversamos porque, aunque sí, algunos congresistas se manifestaron a favor, porque esta es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, pero quiero comentarte que quedé positivamente sorprendido de esta entrevista con algunos congresistas, ¿cierto? No estaban todos, era un grupo representativo y pequeño, pero indudablemente el diálogo fue un diálogo alturado, con ideas concretas, una reflexión convergente en algunos puntos, divergente en otras, pero sentí un ánimo positivo y constructivo. De manera que con todas las cosas terribles que uno escucha en Honduras, Perú y otros lados contra el poder legislativo, uno encuentra que cuando se abre el espacio para una discusión, para poner ciertos temas y que eventualmente digan, sí, eso es un tema importante, ¿dónde está? Habría que rescatar ese proyecto que está por ahí. Uno ve que también hay cuestiones de liderazgos que se tienen que ejercer para que ciertos valores y ciertos temas como la transparencia, la lucha contra la corrupción, puedan ser transversalmente asumidos por distintos sectores políticos y no se parta del supuesto que X partido es corrupto de pies a cabeza y los buenos son los otros, porque lamentablemente la realidad a veces es claroscura y hay buenos y malos en todos lados, ¿no? En el tema del Código Penal que ha generado tanta polémica, ¿tuvo oportunidad con los abogados de intercambiar, de hacer algunas observaciones a una normativa sujeta a entrar en vigencia en noviembre próximo, doctor? Mire, ahí le confieso que no he estudiado en profundidad el Código Penal. Sí he recibido apreciaciones muy críticas del Código de un sector, apreciaciones muy elocuentes y positivas de otro sector, pero sí me da la impresión que se ha aprobado ese código sin mucho debate, porque hay
una serie de sospechas de que en el código se protege a determinadas figuras delictivas, que se establece penas benignas, que se ha diluido la tipificación de algunas otras. No estoy seguro de que así sea, pero yo alentaría a que las instituciones pertinentes, el Congreso, organizaciones de la sociedad civil, produzcan ese debate y que ese debate sea riguroso y serio, y que si hay razones muy fundadas que convenzan al conjunto de la sociedad para que la entrada en vigencia del código se posponga o se le introduzcan modificaciones importantes, que eso fluya de ese debate constructivo y no de lo que yo he encontrado ahora, que es así imprecaciones radicales contra el Código Penal o santificaciones por el otro de un instrumento jurídico que, como le digo, yo no he estudiado, de manera que no puedo pronunciarme ni me correspondería hacer una valoración del Código Penal, que es un asunto que le corresponde a la sociedad hondureña exclusivamente. Está con nosotros esta noche al banquillo el relator de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García Sayán. Una pausa, en breve continuamos. Continuamos esta noche al banquillo con el doctor Diego García Sayán, relator de Naciones Unidas en el tema de independencia judicial. En todas esas visitas en el mundo, ¿dónde ha encontrado los poderes judiciales de alto respeto para la ciudadanía? Mira, yo creo que en América Latina hay algunos países que han tenido pasos muy importantes en ese sentido. Costa Rica es el país clásico que se cita en estos ejemplos. Y naturalmente en Europa varios estados democráticos tienen jueces y juezas que son muy respetados por la ciudadanía, porque nadie duda de que resuelven estrictamente en función de la ley, que no están buscando una prebenda, que no están buscando un beneficio personal. Se dirá que es otra cultura, pero no. Digamos, las normas constitucionales básicas, los criterios que inspiran nuestras normas en América Latina finalmente vienen de Europa. Lo que pasa es que nos ha faltado, de alguna manera, tener una mejor capacidad de tutelaje de las instituciones públicas y saber que esas instituciones son nuestras y como ciudadanos tenemos que fiscalizarlas y las instituciones tienen la obligación de ser más transparentes. Entonces yo no puedo perder el optimismo, si no, no habría aceptado esta función de relator, que si bien soy relator para el mundo entero, tengo mi corazón puesto en América Latina y mi esperanza puesta en América Latina, ¿no? En Honduras, ¿hay espacio para mejorar dentro de la actual administración? Yo estoy seguro que sí, ¿no? Yo creo que hay un proceso de debate nacional muy complejo, ¿no? Pero indudablemente esto requiere metas de mediano plazo que van más allá de lo que puede hacer o no hacer un gobierno. Y las cosas no están solamente en manos de un gobierno, este es un gobierno que concentra mucho poder, indudablemente tiene una gran responsabilidad y tiene un papel muy importante para impulsar determinadas reformas que yo creo que son necesarias, las vamos a alcanzar en nuestras recomendaciones, pero también a la sociedad toda le corresponde promover un debate, porque no se puede esperar que el gobierno, bueno o malo, sea el que resuelva las cosas, porque tiene que proponerse los temas y hacerlo de manera activa, ¿no? Doctor García, ha entrado para la región y en el caso particularmente de Honduras, un combate frontal en el tema del narcotráfico, para muchos inducido por el veedor que es Estados Unidos en la región. Cuando se juzga en Honduras son temas delicados, desde luego, y hay quienes han pensado, incluso por la naturaleza del juicio, en jueces sin rostro. ¿Son valederos estos conceptos? Mira, yo creo que este es un fenómeno global, ¿no? Sería iluso pensar que el narcotráfico puede enfrentarse en Honduras cuando Honduras es una pieza menor de un tráfico internacional que tiene que ver finalmente con la producción en un extremo y con el consumo en otro extremo. Se está debatiendo ya en varios sectores de la sociedad en diferentes países occidentales, hay que decirlo, ese es el punto, una visión distinta de las políticas de drogas orientadas a una regulación antes que a la prohibición penal de las drogas, ¿no? Así como se pueden regular el uso de armas de fuego,
saber que las drogas han existido, existen y seguirán existiendo, y con lo que se está haciendo hoy día en el mundo es ostensible que los resultados son hasta ahora ínfimos y se ha gastado, no invertido, gastado millones de dólares, vida de jueces, policías, periodistas sacrificados, de manera que llega el momento de preguntarse si eso tiene sentido y si no es más bien un asunto de grandes políticas de salud pública para educar, para informar el daño a la salud que producen ciertas drogas, para generar en los países productores, mi país, el Perú, es un país productor, opciones alternativas para que el campesino no se vea forzado por la pobreza a producir hoja de coca, sino que tenga también otras alternativas económicas y productivas, y que al final, si hay alguien que con toda la información quiere consumir drogas como fumar un cigarrillo o beber en exceso alcohol, pese a esas campañas, que eso no tenga que en el camino arrastrar la vida de ciudadanos y civiles y de policías en los países de América Latina, del mundo o de Estados Unidos. ¿Fue débil el Poder Judicial de los países de América Latina en general para juzgar a los grandes capos, que tuvo que venir a Estados Unidos y decirle a estos países, ayúdennos con iniciativas especiales para extraditar y juzgarlos nosotros aquí en nuestro Yo creo que eso a veces territorio? es verdad, dentro de esa política general, a veces faltan los recursos de protección, falta las medidas que le den certeza a los tribunales nacionales, y lamentablemente se tiene que recurrir a la extradición. Le digo lamentablemente porque esa debiera ser una atribución de los tribunales nacionales, pero si por determinadas circunstancias no están en capacidad de hacerlo, es inevitable que esa figura se dé. Pero en todo caso, yo no dejaría de lado la necesidad de hacer una discusión de fondo, y sin duda, me olvidé responder el comentario sobre los jueces sin rostro. Creo que la justicia tiene siempre que respetar el debido proceso y la posibilidad de poder establecer instancias de apelación y de revisión, y por supuesto de garantías de seguridad a jueces y magistrados en situaciones de manejo de casos de tensión o de conflicto o de inseguridad. La experiencia de los jueces sin rostro que se utilizó en Perú fue un desastre. Fueron, como después se demostró, condenadas por esa vía centenares de personas que eran inocentes en base a la secrecidad de esa justicia, en donde si hay 1, 2, 10 personas inocentes que pueden ser privadas años de su libertad por ese sistema de justicia, yo diría es razón suficiente para no estimularlo ni aceptarlo. Y en esos conversatorios sostenidos en el país durante la semana, ¿qué del operador de justicia, de aquel profesional de una área delicada que reclama también protección? Los mecanismos que ha determinado el Estado implementar para su protección, ¿están funcionando? Caso de abogados, y ahí podemos sumar fiscales, Mira, periodistas. Rosendo, ahí te digo contundentemente, y esto no es una crítica que estoy inventando, es lo que he recogido, esos mecanismos no funcionan, ¿no? Hay 125 abogados asesinados en los últimos 10 años, los fiscales con los que he tenido la suerte de poder conversar me comentan su situación, en donde tienen que caminar por la calle con información delicadísima, sabiendo que ellos o ellas están a cargo de temas muy sensibles, con elementos de seguridad prácticamente nulos. La información que tenemos es que la cantidad de fiscales bajo protección, y protección muy relativa, es muy pequeña. No quiero dar la cifra aquí, no me parece apropiado hacerlo, pero en todo caso es un elemento crítico que hace necesario una urgente acción por parte del Estado para que los mecanismos que se utilicen para enfrentar el crimen, el delito, sean los mecanismos institucionales, y que no se vea en algún momento la sociedad obligada a tirar la esponja, a decir, bueno, aquí no hay manera, no se puede resolver eso a través de jueces, de fiscales, hay que hacer la justicia por mano propia, matar al sospechoso. En ese momento ya se abre un camino de barbarie, a partir del cual es muy difícil regresar y arriar esa bandera de horror, ¿no? En base al último informe que había hecho el relator para la independencia judicial en Honduras, a este último que concluye en las próximas horas y que se presenta en Nueva York, ¿qué tanto avanzamos, doctor García? Mire, yo creo que hemos dado estos avances importantes. He puesto
como ejemplo el dinamismo del Ministerio Público y de jueces y juezas que han participado en los concursos para ser incorporados a los tribunales y juzgados anticorrupción, que están trabajando valerosamente, están realmente haciendo milagros para con pocos recursos avanzar en casos muy relevantes y muy delicados, de manera que mi homenaje a esos pasos que existen, que son hondureños. La colaboración internacional es eso, es colaboración, pero es la sociedad hondureña la que está empezando a dar señales muy importantes en ese sentido. Le agradezco, muy amable. Gracias por la muy invitación gentil a conversar por con usted, Rosendo. el diálogo. ¿Conoció algo del caso de Brecht cuando fue ministro de Justicia en Perú? No, yo estaba todavía en una etapa en donde los problemas eran otros, de manera que de esto ya me he enterado después por la prensa. Este es el caso más grande de corrupción en América. Así es, pero se está enfrentando, y gracias a la colaboración eficaz y a la colaboración internacional entre fiscales de países, particularmente entre Brasil y Perú, se está desmontando un aparato de una dimensión que nadie imaginó que podía haber existido, para meter en el bolsillo a funcionarios, ministros y ministras, presidentes de la República, y que la justicia está actuando y esa justicia está obteniendo resultados. Eso es también algo que tenemos que mirar como una señal positiva y de aliento en América Latina. Gracias, doctor. Feliz noche. Muchas gracias. Con nosotros esta noche al banquillo el relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García Sayán. Por su sintonía, muchas gracias.